Perfecto. Adelante. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy Alejandro Jaramillo, tengo aquí un PowerPoint. Os lo voy a... Decidme, porfa, si se ve bien cuando comparta la pantalla. Sí se ve. ¿Sí? Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues empiezo. Yo soy Alejandro Jaramillo, soy de Barcelona, he hecho aquí la carrera de física y un máster en ciencia y tecnología cuánticas en la UB. Y ahora mismo trabajo como técnico de computación cuántica en el Consorcio de Serveis Universitaris de Cataluña. Y hoy quería hablaros un poco sobre una tecnología, una de las posibilidades que abren las tecnologías cuánticas, que es la criptografía cuántica. La cosa es que probablemente lo que más llama la atención o lo que más se centra la gente a la hora de hablar de tecnologías cuánticas sea la computación, pero no es ni la única, ni, en mi opinión, la más interesante. Entonces, antes de empezar a hablar sobre la criptografía cuántica como tal y el protocolo en concreto que os quería hablar hoy, pues vamos a intentar definir un poco qué es la criptografía o qué es un problema criptográfico. Muy bien, pues imaginemos una situación en la que tenemos dos partes, una parte que es Alex y una parte que es Bob, como no podría ser de otra manera, que se quieren comunicar, quieren enviarse mensajes, pero están interesados en que estos mensajes sean privados, de manera que solamente esas dos partes puedan acceder a ese mensaje y puedan entenderlo. Entonces, probablemente el método más seguro para contar un secreto sea ir al oído y contárselo a esa persona, pero ¿qué pasa si esto no es algo que podemos hacer, sino que tenemos que hacer una comunicación a largas distancias o tenemos que hacer comunicación a través de un canal inseguro, un canal que pueden acceder otras personas, como por ejemplo esta tercera parte, Eva, de espía, que está interesada en obtener la información de nuestros mensajes? Pues entonces a Alice, que quiere enviar un mensaje a Bob, lo que le interesa es modificar el mensaje que quiere enviar de manera que las únicas personas que puedan entender el contenido de ese mensaje sean las partes honestas, Alice y Bob. Entonces, todo este conjunto de técnicas y estrategias para modificar estos mensajes son la criptografía. Entonces, eh, toda la criptografía que podemos hacer con tecnologías clásicas, como, digamos, opuesto a cuánticas, se conoce como criptografía clásica. Entonces, a día de hoy, la, la técnica de criptografía que más se utiliza es un protocolo que se llama RSA, que es un protocolo que se basa en el concepto de clave pública y clave privada. Entonces, esto sirve para dos cosas. Sirve tanto para encriptar un mensaje como para hacer cosas como firmas electrónicas, como para certificar que tú eres la persona que está enviando algo. Entonces, brevemente, ¿cómo funciona este protocolo? Estas dos claves, la clave pública y la clave privada, se basan en la multiplicación de números primos muy, muy grandes. Entonces, la idea es que Alex, con su mensaje y la clave pública de Bob, puede modificarlo, hacer una operación matemática con ellos dos y este mensaje ahora pasaría a estar completamente encriptado. Y cuando Bob recibe ese mensaje, puede utilizar su clave privada y hacer de nuevo una operación matemática con el mensaje encriptado para obtener el mensaje original. Entonces, el concepto más importante aquí es que cualquier persona que quiera enviarle un mensaje a Bob puede enviárselo encriptado utilizando su clave pública, que es algo que puede saber cualquier persona. Pero la única manera de desencriptar este mensaje es teniendo la clave privada, que en principio la única persona que la debe tener es Bob. Entonces, ¿cómo funciona esto? Que es lo que estaba comentando brevemente, que es que la criptografía de clave pública y clave privada, estas dos claves, las genera a través de la multiplicación de números primos. Entonces, la clave pública es básicamente un número muy, muy grande, que es multiplicación de dos números primos muy, muy, muy grandes. Y la clave privada es conocer cuáles son esos dos números primos. Entonces, ¿dónde reside la seguridad de este protocolo? Reside en una premisa, que es que factorizar números muy grandes es computacionalmente muy difícil. Es un problema
que se conoce como tipo NP, es decir, que es muy, muy difícil de realizar y no hay ningún algoritmo que lo pueda solucionar en un tiempo razonable, entendiéndose por razonable un tiempo polinomial. Entonces, esto es cierto para nuestros ordenadores actuales y, por lo tanto, cabe decir que la seguridad de este protocolo está basada en la complejidad matemática de un problema. Y esto es verdad, como decía, que es cierto que este problema es muy, muy complejo e inabarcable para nuestros ordenadores actuales a día de hoy. Pero esto no tiene por qué ser así siempre. Por lo tanto, es importante buscar nuevas estrategias y nuevas tecnologías para poder realizar esta encriptación. Entonces, ¿por qué es importante prepararse ahora si este método funciona y factorizar es un problema demasiado grande? Pues porque es, como decía, es un problema inabarcable por ahora, pero con el desarrollo de las tecnologías pueden surgir ordenadores más potentes, pueden surgir nuevos algoritmos y en concreto probablemente la amenaza más grande sea el desarrollo de la computación cuántica. En concreto existe un algoritmo que es el algoritmo de Shor, que es capaz de factorizar números muy grandes, es decir, encontrar los factores primos de números muy grandes, exponencialmente más rápido que cualquier ordenador clásico. Por lo tanto, algo que para un ordenador clásico tardaría años o decenas de años en poder desencriptar, un algoritmo de Shor lo podría hacer en cuestión de minutos. Entonces, la cosa es, ahora mismo no hay por qué alarmarse, porque los ordenadores cuánticos más potentes que existen en la actualidad en el mundo tienen alrededor de 100 qubits. Y para correr el algoritmo de Shor en qubits en números tan grandes como los que se utilizan en el protocolo RSA, se necesitan el orden de decenas de miles de qubits. Pero hay algunos secretos que queremos que sigan siendo secretos no únicamente ahora, sino dentro de 5, 10, 50 o 100 años. Supongamos, por ejemplo, alguna información del gobierno que no desclasifican hasta pasados 80 años o 100 años. Esto sucede y, por lo tanto, es importante mantener en secreto no hasta que surja una tecnología cuántica, sino, o sea, hasta que surja una tecnología más potente, sino a día de hoy. Es importante tenerlo bien preparado. Porque algo que podría hacer un espía es duplicar ese mensaje, guardarlo y desencriptarlo más adelante cuando haya una tecnología capaz de resolver esos problemas matemáticos en los que se basa la seguridad. Por lo tanto, aquí es donde entra la tecnología cuántica, la criptografía cuántica. Es una criptografía que, en vez de estar basada en un problema computacional, está basada básicamente en las leyes de la mecánica cuántica. Por lo tanto, aquí tú no asumes que la persona que te está intentando atacar tiene un poder de cálculo limitado, sino que lo único que asumes es que está, digamos, limitado por las leyes de la naturaleza, que en general suele ser válido. Bien, pues entonces, antes de meternos más de lleno en cómo funciona el protocolo, vamos a hablar sobre 3 conceptos claves de la cuántica, que es lo que ofrecen la seguridad a este protocolo. El primer concepto es el teorema de no clonación, que lo que nos dice es que básicamente no puede existir una fotocopiadora cuántica. No podemos, digamos, de un estado arbitrario generar una copia sin saber qué estado teníamos. Por lo tanto, estrategias de copia quedarían completamente anuladas utilizando tecnología cuántica. Esto es muy fácil de demostrar y se basa en la linearidad de la mecánica cuántica, pero bueno, no nos metemos en eso ahora. El segundo concepto es la importancia de qué significa una medida en mecánica cuántica. Y la idea es que medir en el mundo cuántico tiene implicaciones muy serias, y en concreto es que cuando tú mides un estado cuántico, destruyes ese estado y pierdes toda la información que contenía. Por ejemplo, si estamos en un estado que es una superposición de spin apuntando hacia arriba y apuntando hacia abajo, si nosotros realizamos una medida en la base computacional, nuestro estado se proyectará en uno de dos, o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Pero inmediatamente perderemos la información que tenía el estado y este estado queda completamente destruido. Y nosotros podemos aprovechar eso para encriptar información. Y por último, el último concepto es el principio de indeterminación de Heisenberg, que probablemente todos estéis familiarizados con él, pero la idea es que tener
ganar certeza en una magnitud que sea incompatible con otra, implica que la segunda cantidad gana una completa indeterminación. Esto se aplica, por ejemplo, con la posición en el momento, es decir, cuanto más sabes de la posición, menos sabes del momento, o con el tiempo y la energía. Y como veremos ahora, con otros grados de libertad cuánticos, como por ejemplo el spin en diferentes direcciones o la polarización de un fotón en diferentes direcciones. Y por último, vamos a hablar de un concepto que es el one-time path, que es una manera de codificar mensajes. Entonces, imaginemos ahora de nuevo que Alice quiere enviar un mensaje a Bob. Y ahora, supongamos que Alice y Bob tienen una clave compartida de antes. Con anterioridad tienen una clave compartida. Entonces, esta clave precompartida es básicamente una lista de unos y ceros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta clave que comparten de entrada Alice y Bob. Y ahora, imaginemos, por ejemplo, que el mensaje que quiere enviar Alice es este de aquí, de la segunda fila. ¿Qué podría hacer Alice para encriptar este mensaje? Pues podría realizar la suma módulo 2 o la suma XOR en cada bit de su mensaje con la clave compartida. De manera que lo que se genera es esta suma de la clave más mensaje, es una lista de unos y ceros que podría haber sido originada por cualquier mensaje y por cualquier clave. De manera que siempre y cuando utilicemos una única vez esta clave, el mensaje estará completamente encriptado y nadie puede conocer su contenido. Cuando Bob recibe este mensaje encriptado, lo único que tiene que hacer es volver a sumar el mensaje encriptado con la clave que compartían los dos para volver a obtener el mensaje original, porque la suma módulo 2 es cíclica. Por lo tanto, aquí tenemos una manera de, con una clave precompartida, encriptar y desencriptar de manera que solamente las partes interesadas pueden tener acceso a la información. Pero esto requiere, de nuevo, que tengan una clave precompartida. Y esto, de cómo se distribuye esta clave, pues básicamente presenta un problema igual de grande que el cómo compartir la información. Y aquí es cuando entra la criptografía cuántica, en concreto con el primer protocolo que se desarrolló, que se llama protocolo BB84. Entonces, el protocolo consiste en lo siguiente. Por simplicidad, imaginaremos que estamos utilizando fotones, ¿sí? Y el método de transmitir la información es utilizando la polarización de fotones. Entonces, el primer paso del protocolo es que Alice prepara uno de 4 estados posibles. Estos estados se dividen en dos bases. Uno que sería la base paralela, es decir, polarización vertical o polarización horizontal. Estos dos estados son ortogonales entre sí. Y la otra base sería la base diagonal, que es, pues, está como, digamos, entre los posibles estados de la base paralela. Entonces, elige uno de estos 4 estados de forma aleatoria y en cada uno de ellos viene codificado un bit, un 0 o un 1. Entonces, por ejemplo, el estado vertical codifica el bit 0, el estado horizontal codifica el bit 1 y pues lo mismo con la base diagonal. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos, por ejemplo, que Alice envía un fotón polarizado verticalmente. Entonces está enviando este estado de aquí. Este estado codifica un 0. De manera que Alice anotará en su libreta que ella ha enviado un 0 y anotará la base en la que la ha enviado. Por lo tanto, anota que ha enviado un 0 en la base paralela. Ahora, cuando Bob reciba este fotón, tendrá dos opciones. Una opción será que Bob mida en la base paralela, que en este caso es la misma que ha enviado Alice, y en este caso Bob, en el 100% de los casos, medirá un 0, medirá un 0 con 100% de probabilidad. Y la otra posibilidad es que Bob mida en la base diagonal, que es la base contraria a la que ha preparado Alice. En este caso, como los observables no son compatibles, lo que comentábamos antes del principio de indeterminación, Bob podrá medir con igual probabilidad un 0 o un 1 en la base diagonal. De manera que cuando Bob elija medir en la misma base que ha preparado Alice, sus dos bits estarán perfectamente correlacionados.
y en los momentos en los que Bob mida en la base que sea opuesta a la que ha preparado Alice, sus bits tendrán una descorrelación completa. Puede ser 50% uno o 50% otro. Bien, entonces, ahora que tenemos este concepto claro de cómo funciona una ROM, vamos a definir cómo funciona el protocolo paso a paso. El primer paso es que Alice envíe n qubits, cada uno elegido al azar entre los 4 posibles estados, vertical, horizontal o las dos posibilidades de diagonal. Ahora, por cada qubit que recibe Bob, lo mide aleatoriamente en la base paralela o en la base diagonal. ¿Qué sucederá? Cuando las bases de Alice y de Bob coincidan, sus dos bits serán siempre iguales. Cuando las dos bases no coincidan, los bits tendrán descorrelación total. El tercer paso es que Alice y Bob anuncian públicamente las bases que utilizaron para preparar y medir en cada ronda. De manera que, sin haber dado información de los bits que tienen, pueden saber exactamente cuáles son los bits que coincidirán, que serán los casos en los que las dos bases coincidan, y cuáles serán los bits que tengan completa descorrelación, que serán cuando las bases no coincidan. De manera que ellos pueden descartar los casos en los que las bases no coincidan y los bits que les quedan, que serán los bits cuando las bases son idénticas, estarán perfectamente correlacionados, de manera que los dos tendrán una misma lista de unos y ceros. Esto significa que con este método pueden compartir una clave, que es exactamente lo que nos interesaba. Bien, entonces, para ejemplificar esto, he generado esta pequeña tabla con diferentes posibilidades. Entonces, vemos, por ejemplo, que Alice genera todos estos bits, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 y 1. Para cada uno de estos qubits, elige una base, ya sea la base paralela o la base diagonal, y envía el estado correspondiente a Bob. Es decir, cuando quiere enviar un 0 en la base paralela, enviará un estado vertical. Cuando quiere enviar un 1 en la base paralela, envía un estado de polarización horizontal. Y pues lo mismo correspondiente para los estados diagonales. Ahora, Bob, para cada uno de estos bits, elige una base al azar, puede ser la base paralela o puede ser la base diagonal. Y Bob tendrá unas mediciones. Por ejemplo, en este caso, estas serían las mediciones que obtendría. Y estos serían los bits que corresponden a cada una de esas mediciones cuánticas. Ahora, el siguiente paso será reconciliar las bases, anunciar públicamente qué bases han utilizado para preparar y para medir correspondientemente. Y se verá en qué casos las bases han coincidido y en qué casos las bases no han coincidido. Como esto se hace más o menos al azar, pues las bases coincidirán aproximadamente la mitad de las veces y serán ortogonales más o menos la mitad de las veces. Descartan los casos en los que las bases no coincidan y lo que se quedan es con una lista de ceros y unos que están perfectamente correlacionadas. Es lo que nos interesaba desde un principio. Bien, pues entonces esto sobre el papel suena fantástico, pero vamos a ver qué es lo que le da seguridad a este protocolo. Entonces, ¿cuáles son los posibles ataques de EVA? Entonces, una cosa que podría hacer EVA sería interceptar los qubits que envía Alice, medirlos y volverlos a enviar a Bob. Pero, ¿qué es lo que sucedería? Pues básicamente tenemos dos opciones, porque recordemos que las medidas se tienen que hacer en una base concreta. Tienes que medirlo bien vertical horizontal o bien diagonal. Entonces, en el caso A es que EVA, por azar, elija la misma base que había elegido Alice para preparar su estado. En este caso sería como si no pasara nada, porque lo que mida será exactamente lo que preparó Alice. De manera que en este caso es como si no hubiera hecho nada. El qubit llegará a Bob sin modificar de ninguna manera. Pero si Eva elige la base equivocada, entonces lo que puede pasar es que Eva introduzca errores. Vamos a ver, por ejemplo, un caso particular, que es que Alex envía un estado polarizado verticalmente.
Cuando EVA reciba este estado, tendrá dos opciones, o bien medir la base paralela o bien medir en la base diagonal. Si EVA tiene la suerte de medir en la misma base que había preparado Alice, en la base paralela, entonces el resultado, el 100% de las veces, será el estado de polarización vertical. De manera que ella envía el qubit a Bob y Bob, sin sospechar que nadie ha interceptado los qubits, mide de nuevo aleatoriamente, o bien en la base paralela o bien en la base diagonal. Si mide en la base paralela, el resultado de Bob será un 0, porque habrá elegido la misma base que Alice. Y este resultado se conservará, porque las dos han elegido la misma base. En el caso de que elija la base diagonal, entonces los resultados estarán descorrelacionados, habrá un 50% de probabilidades de medir un 0, 50% de probabilidades de medir un 1, pero como las bases de Alice y Bob no son las mismas, este resultado se descartará. Bien, entonces en este caso no habría ningún problema, todo funcionaría exactamente igual que como estaba planteado originalmente. Ahora, ¿qué pasa si la base de EVA es diferente de la base de Alice? Pues entonces, supongamos, por ejemplo, que en este caso elige la base diagonal y con un 50 de probabilidades elegirá el estado, digamos, orientado hacia la izquierda y con un 50% de probabilidades medirá un estado orientado hacia la derecha. Ella envía este qubit modificado a Bob y ahora, en el caso de que Bob mida en una base diferente que la que había preparado Alice, pues entonces simplemente obtendrá el mismo resultado que Eva y este resultado se descartará. ¿Por qué? Porque la base de Alice y de Bob no coincide. De manera que en este caso tampoco habría ningún problema. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando la base de Alice y la base de Bob es la misma? Es decir, ¿qué pasa cuando Bob mide en la base paralela? Pues que tendrá un 50% de probabilidades de medir un 0 y un 50% de probabilidades de medir un 1. Este resultado se conservaría porque las dos bases son iguales, pero introduciría errores. Recordemos que cuando las dos bases son iguales, en el caso ideal, los dos bits estarán siempre perfectamente correlacionados, pero ahora el hecho de que Eva haya medido introducirá errores en el lado de Bob. Pero evidentemente todo esto puede suceder, es decir, dentro de cualquier implementación puede haber errores. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bien, pues para hacerlo, lo único que tienen que hacer Alice y Bob es publicar parte de los bits que han conservado. Ellos publican, supongamos, por ejemplo, un 10% de los bits que se han enviado. Y ellos allí pueden comparar bit a bit qué es lo que ha sucedido. Lo que esperamos es que haya una correlación perfecta entre los bits de Alice y de Bob, en el caso ideal. Y en el caso de que observen errores, esto puede ser una señal de que hay alguien mirando, de que hay alguien midiendo los qubits y volviéndolos a enviar. Por lo tanto, esto es algo que podría alertarlos. Pero como hemos comentado anteriormente, como decíamos, Eva, cuando elige la base equivocada, tiene un 25% de probabilidades de introducir errores. Pero en cualquier implementación puede haber errores. En cualquier implementación podrá haber errores. Por lo tanto, la correlación esperamos que sea casi perfecta entre los bits de Alice y Bob. ¿Qué pasa? Dependiendo de la implementación, nosotros podemos calcular una cantidad que se llama el Q-ver, que es la cantidad de errores que podemos esperar según la implementación. Eso varía de una a otra. Por ejemplo, con fibra óptica, la cantidad de errores que esperamos es algo que asciende de manera casi exponencial con la longitud de la fibra óptica. Es decir, cuanto más lejos estén las partes que se quieran comunicar, más errores esperamos que haya. De manera que nosotros tenemos una manera de calcular cuántos errores esperamos. Pero si los errores, la cantidad de errores que detectamos es mayor que la cantidad de errores que esperamos teóricamente, esto es una alerta de que hay alguien que está mirando, alguien que está midiendo los qubits y está intentando robar la información. Y por lo tanto, en este momento, gracias a que han publicado y han visto que las correlaciones no son perfectas, Alice y Bob podrían abortar completamente el protocolo. De manera que este protocolo es seguro ante mediciones de EVA. ¿Qué es otra cosa que podría hacer EVA? Y ahora es algo que pregunto, que es que ¿podría EVA copiar los qubits y esperar hasta que anuncien las bases para medirlo? Pues como hemos visto antes, uno de los pilares sobre los que se sostiene la criptografía cuántica
es que esto no es posible porque existe el teorema de no clonación. De manera que esta estrategia de EVA, que es copiar los qubits, esperar a que anuncien las bases y entonces medir en la misma base que ellos, nos está garantizando que, que no habrá este ataque de clonación. Bueno, pues ya para acabar, pues hemos visto que este protocolo de criptografía cuántica y en general todos los protocolos de criptografía cuántica son protocolos que están basados en leyes físicas, en las leyes de la mecánica cuántica y no en una suposición, como por ejemplo que un problema es muy difícil de resolver. Estas implementaciones permiten detectar intrusos, de manera que permiten ver cuándo hay alguien que está intentando ver nuestros qubits y poder abortar el protocolo y poder volver a empezar en caso de que sea necesario. Una de las cosas interesantes es que se puede implementar con muchos sistemas físicos y probablemente el más utilizado por la facilidad de transmitirlos sea utilizar fotones a través de fibra óptica, aunque también se puede hacer a través del aire, del espacio vacío, con satélites. Y por si alguien está interesado, esto no es algo que únicamente existe sobre el papel, sino que es algo que ya existe de manera real. Existen implementaciones comerciales por compañías como Toshiba o LuxQuanta, que de hecho es una empresa española. Bien, pues esto será todo lo que quería explicar. Espero que se hayan entendido los conceptos y si alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado claro o lo que sea, pues aprovechen. Muchas gracias, Alejandro. Recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat y nosotros las hacemos llegar al orador. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Estos Sí, sistemas pueden implementarse en, por ejemplo, redes de transmisión de datos amplias, por ejemplo, en un Meet del futuro? perdón, ¿puedes repetir? ¿Se pueden se podrían implementar a gran escala estos sistemas, por ejemplo, para flujos de datos? Por ejemplo, en Sí, de un hecho, futuro Meet. sí, o sea, las tecnologías siempre están en desarrollo. Evidentemente, esto es algo que es perfecto en el papel. Siempre se pueden encontrar maneras de atacar las implementaciones reales. Por ejemplo, existe el concepto de hackers cuánticos. Por ejemplo, no sé si os suena un nombre, había un ruso que se llama Makarov, que fue capaz de romper una implementación real de este protocolo. La cosa es que esto se desarrolla, se va a seguir desarrollando, cada vez va a ser más rápido y más eficiente. Y la idea del Internet cuántico es algo vamos, es real, es algo que va a suceder tarde o temprano, siempre y cuando se vaya desarrollando la técnica, porque digamos que muchas veces la ciencia va por un lado, va mucho más rápido que la tecnología. Entonces, hasta que eso no, digamos, hasta que la tecnología no se desarrolle lo suficiente, no se pueden implementar todas estas cosas. Pero sí, probablemente, o sea, lo más seguro es que esto se pueda utilizar para cualquier tipo de comunicación, ya sea comunicaciones personales o para la transmisión de datos de grandes empresas. Muchas gracias, Alejandro. Hay una pregunta, déjame revisar, de Mariano Uría Valencia. Si para realizar una medida se necesita varios fotones, entonces Eva no podría tomar una parte de ellos y hacer las medidas que necesita. Sí, de hecho sí. Depende de cómo se implemente, porque aquí, por ejemplo, digamos, tipos de qubits, hay muchos tipos de qubits. Tú puedes utilizar para, para este protocolo, puedes utilizar fotones, pero también puedes utilizar, por ejemplo, el spin de una partícula o una partícula tapada en un doble pozo de potencial. Puedes utilizar muchas cosas. Y uno de los posibles ataques a estos protocolos es el ataque al número de fotones, entre comillas, que es básicamente cuando tú produces estos estados de luz, es muy difícil producir un estado de un único fotón, porque por motivos técnicos es muy difícil, de manera que hay veces en las que de forma casi accidental
puedes emitir más de un fotón. Y en este caso, sí, efectivamente, Eva podría robar uno de esos fotones que has duplicado sin querer, hacer una medición, y entonces el protocolo podría entrar, podría peligrar. Pero digamos que la idea es que en teoría también existe una manera de medir cuántos fotones estás enviando y cuántos fotones estás recibiendo sin destruir el estado cuántico, por lo tanto, sin destruir digamos, la característica del qubit original. Entonces, añadiría una capa más de seguridad. Alice podría medir cuántos fotones está enviando en cada ronda y Bob podría medir cuántos fotones está recibiendo y también podrían compartir esta información. De manera que serían capaces de ver si hay fotones que están perdiendo o no. Esto, evidentemente, todo es dentro del papel y las implementaciones siempre complican de alguna manera porque pérdidas siempre vas a tener. Pero sí, sí, sí. Este, como digo, es el primer protocolo que se diseñó y hay protocolos más sofisticados con más cositas que garantizan la seguridad a un nivel más profundo. Pero sí, es decir, por poder se puede, pero hay maneras de evitar también ese ataque. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, pues quería agradecerte mucho por la plática, Alejandro. Seguimos en contacto a través del foro en Discord. Y a los demás, recordarles que la siguiente plática empieza a la 1. Y si tienen dudas o preguntas sobre cualquiera de los temas, pueden hacernoslas llegar a través del foro en Discord. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación. Gracias a todos por venir. Nos vemos un momento, cuídense mucho, nos vemos a la 1. Suerte.